Hola, ¿cómo están? Este es el video repaso que les había prometido de las condicionales. Un tema que en realidad es bastante sencillo de comprender, pero es muy importante para el curso, ya que es una de las bases de la programación y se va a utilizar en todos los, tanto quizzes como proyectos, tareas y durante el resto de la carrera, en todos los cursos que tengan que ver con programación siempre van a haber condicionales. Entonces, para comenzar, es importante repasar así como las tres sentencias condicionales que tiene Python. La primera es el if, que es la condicional más importante y, digamos, podemos verla como una puerta que solo se puede cruzar si se cumple uno o varios requisitos. Por ejemplo, si ingresamos una variable que sea tipo clima, por ejemplo, este clima, podríamos establecer la condición de que si el clima está soleado, entonces el sistema le debe advertir al usuario que utilice protección solar. Ahora, el siguiente es el else, que se puede considerar como la contraparte del if, o sea, es la condición que resulta en caso de que no se cumpla la condición impuesta por un if. Por lo tanto, depende directamente de este. ¿Qué quiere decir que dependa? Que no puede existir un else sin antes eh, que haya un if, porque sería como en la vida real decirle a una persona, si no, voy a ir a tal lugar. Entonces no tiene sentido, porque primero uno dice, si pasa esto, voy a un lugar, y si no, pues voy a otro lugar. Ahora, eh, para ver un ejemplo así más relacionado al tema del clima, uno puede ver, por ejemplo, que Costa Rica tiene dos estaciones, la estación seca o la estación lluviosa. Entonces, si le pregunto si la estación es seca y esa condición no se cumple, por lo tanto, si no, eh, por defecto, la condición que se tiene que cumplir es que sea lluviosa, porque solo o sea es seca o lluviosa. Ahora, eh, por último, tenemos el elif, que quizás es como la condicional más compleja de entender, pero a mí me gusta pensar que el elif es como una función entre el if y el else, como pueden ver en esta diapositiva, ya que es básicamente eso. Cumple la función de ser una alternativa de un if, pero también establece una propia condicional. Ahora, el elif puede establecer una condicional, pero esto no significa que sea independiente de un if. O sea, que tenga una condicional no hace que pueda sustituir a un if. O sea, siempre tiene que existir un if antes de un elif. Y bueno, para ilustrarles un poco con un ejemplo, tenemos el caso de las estaciones que hay en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay 4 estaciones, no solo como en Costa Rica, que solo hay 2. Entonces, si hiciéramos un programa que validara las estaciones de Estados Unidos, tendríamos que ir verificando si el clima introducido coincide con las 4 estaciones. Entonces, para eso se utiliza un elif, para dar varias alternativas. Entonces, si no se cumple una, pregunta por la otra. Y así sucesivamente hasta que llegue al final y encuentre la que sí coincide. O, en defecto, si no coincide con ninguna, entonces, para saber que ninguna coincide. Ahora, yo preparé, a mi parecer, los 3 casos prototípicos de problemas en los que hay que utilizar condicionales. Uno de estos ya se los iba mencionando con el else y es el que denominé en problema de A o B. ¿A qué me refiero con esto? Un gran ejemplo para explicarlo sería la edad. Entonces, si una edad es mayor de 18 años, entonces es mayor de edad. Pero si no es mayor de 18 años, entonces por defecto tiene que ser menor de edad, porque solo existen 2 condiciones. O se puede ser mayor de edad o menor de edad. Entonces, para ese caso, lo que mejor funciona es utilizar el if con el else, ya que solo se está evaluando una condición y esa condición determina si es o A o B. Ahora, quería mencionarles 2 puntos importantes con este ejemplo. El primero es la edad. Esto es un consejo ya fuera de las condicionales. Cuando les pongan a evaluar una edad, siempre tengan la precaución de verificar que la edad empiece desde 0 hasta el infinito, positivo. Pero muchas veces van a haber personas que quizás puedan hablarles como eh, muy rudo, quizás se pongan como muchos peros, entonces les pueden decir que probaron introducir que tenía menos 5 años y el programa o falla o no tiene sentido. Entonces, como una buena práctica de programador, siempre hay que evaluar todas las posibilidades y siempre hay que pensar que la persona que va a usar ese programa o es muy malvada o quizás es muy tonta, entonces siempre se va a equivocar. Entonces siempre tenemos que hacer que el programa esté preparado para cualquier tipo de entrada y no solo las que nosotros queremos. Ahora, continuando con esos casos prototípicos, eh, veamos las condicionales anidadas, que es un tema muy interesante.
es un problema que tiene muchas condiciones. Por ejemplo, este que les puse aquí se debe mostrar los cursos que pueden matricular un estudiante según su carrera, el semestre que se va a matricular y su nombre. Entonces, yo preparé esta gráfica que me parece como muy apropiada para explicar mi punto, y es que podríamos hacer ese programa que resuelva este reto con solo con un if, que vayamos preguntando if por if, eh, cada posible combinación de estas. Por ejemplo, que si la carrera es ATI y el semestre es 1 y el nombre es Juan, entonces que le tire los cursos que va a matricular. O en su defecto, por ejemplo, acá en psicología, que la carrera sea psicología, que el semestre sea 2 y que se llame Arturo. Entonces, podríamos hacer eso con un AND. Eso tiene bastante sentido y sí funciona, pero no es lo más recomendable porque sería muy tedioso, porque serían demasiadas combinaciones. Entonces, nunca se utiliza un AND en esos casos. Lo que se hace en estos casos es ir anidando las condiciones. Entonces, eh, lo que siempre hay que hacer, por ejemplo, aquí yo hice como este mapa, pero también se puede hacer estilo pirámide, es ir reconociendo qué condicional es la que engloba a las demás. Por ejemplo, aquí podemos ver que la condicional que primero se debería más verificar es la carrera, porque eh, esta es la que despliega los cursos de cada una, independientemente del semestre y independientemente de la persona. Entonces, siempre lo que se puede hacer es, primero, utilizar una condicional que pregunte si es una carrera A o la carrera B, en este caso ATE o psicología. Ya después entra otra condicional que se anida dentro de esa. Por ejemplo, en el caso de ATE, en el caso de que sea ATE, entra otra condicional que sea eh, si es el semestre 1 o si es el semestre 2. Y ya una vez que ya se evalúe esa otra condicional, entonces se entra en otra condicional que sería el nombre del estudiante, que sea Juan o María. Ahora, como pueden ver, aquí se cumple la condicional de A o B, que era el caso prototípico que les había dicho. Entonces, eh, uno aquí para ahorrar y optimizar un poco el programa y ahorrar mucho espacio en memoria, uno lo que hace es, si pregunta, ok, ¿es el semestre 1? Sí. Entonces, pasa. Si no es el semestre 1, entonces por defecto es el semestre 2. Porque el problema está diseñado para solo tener dos variantes, o es semestre 1 o es semestre 2, o es ATI o psicología, si es Juan o es María. Entonces, en ese caso, muy en concreto, se puede utilizar el caso prototípico A o B, en el que solo se evalúa una condicional y si no se cumple, por defecto, tiene que ser la otra. Ahora, podría darse el caso, eh, que es como un poco más de la vida real, de que hayan muchos estudiantes. Entonces, para ese caso, ahí podríamos utilizar un ELIF, porque ahí podríamos ir preguntando, ¿es Juan? No. Entonces, ¿es María? No. Entonces, ¿es, no sé, Sebastián? No. Y ahí sucesivamente hasta que se encuentre el estudiante que se prefiere. Y por último, relacionado a lo que estaba explicándoles con el if, está los problemas con una variable con múltiples variantes. Este eh, ocurre cuando se analizan una o varias variables y la respuesta depende de múltiples rangos, en el caso de que sean numéricas, claramente, o tiene un conjunto de respuestas predefinidas. Ahora, para explicarles eso con ejemplos, un caso en el que ustedes utilizaron los múltiples rangos, es algo que yo denomino así, múltiples rangos, era en el caso del horóscopo, porque ustedes lo que hacían era ir evaluando tres variables, que eran la de la edad, del mes, día y el año, algo así era. Entonces, eh, para este caso, en concreto, sirve mucho ir haciendo un elif y primero empezar con un if, claramente, como les he mencionado, siempre se empieza con un if, preguntar si es acuario, ¿verdad? Con todos los rangos ahí de que si está entre este día y este otro, y si está entre este mes y este otro. Y si no, ahí va bajando con puros elif hasta que recorra todos los signos del horóscopo para determinar cuál de todos es, según los datos que ingresó el usuario. Eso en el caso de que sean números. Pero también podría darse otro ejemplo que a mí se me ocurrió que sería la de un marchamo. Entonces, un ejemplo similar a lo de la vida real,
pero que no es como en realidad, es imaginarse que el marchamo se diera por marcas de carros. Entonces, eh, hay muchas marcas de carros, entonces no podríamos hacer el caso del A o B, porque son muchas. Entonces, yo lo que hago es preguntar, ok, ¿es marca Toyota? No. Ok, entonces, ¿es marca Honda? No. Entonces, es marca Ferrari, por así decirlo. Entonces, así sucesivamente. Para eso, uno a veces se podría confundir y utilizar puros if, pero el problema es que es algo como muy poco funcional y muy gastón, por así decirlo, de memoria. Es algo muy poco práctico porque tiene que preguntar a todos los if, aunque ya haya encontrado la respuesta. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, en el caso del horóscopo, la persona era eh, Aries, que es uno de los primeros, o Tauro, que es uno de los primeros signos zodiacales que se evalúa? Entonces, aunque ya lo encontró, tiene que siempre revisar todo hasta abajo, hasta Sagitario y hasta Piscis y así, para darse cuenta de que el usuario tenía un horóscopo que estaba al puro principio. Entonces, no se da cuenta utilizar puros if en ese caso, sino que siempre en esos casos hay que usar un if para apenas que se encuentre una variable que coincida con lo que ingresó el usuario, solo en ese momento se cancela el programa y se retorna a la solución. Entonces, bueno, con eso termina este pequeño video repaso que tenía preparado. Descubrí que ya ha tardado tanto, pero ha sido una semana difícil. Y recuerden que si van a ver este video, porfa, indíquenme en sus comentarios de YouTube su nombre y sus datos. Y si no han llenado la hoja de asistencia, por favor hacerlo, porque me ayuda un montón ahí con ese control de asistencia. Y muchas gracias. Eso sería.